¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Agenda Agrícola aquí en CNN Chile. En el programa de hoy, primero hablaremos de la incorporación de tecnología a la fruticultura nacional, luego conoceremos el impresionante desarrollo que ha tenido el cultivo del palto en Chile y por último hablaremos con un interesante agricultor de ajos y cebollas. Como siempre, los invito a conectarse con nosotros en el Twitter, @agenda_agrícola, o a través del mail en agendaagrícola@sna.cl. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien, amigos, como anunciamos este primer bloque, vamos a hablar de fruticultura y tecnología, y alto nivel de tecnología, y para eso he invitado a un tremendo fruticultor, empresario agrícola, don Ricardo Aristía. Ricardo, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Buenas, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, así que muy contento por conversar contigo. Ricardo, la verdad que, nos conocemos, sé lo que has ido desarrollando tú con tu familia, con otras empresas en las cuales estás involucrado. Cuéntanos, ¿tienen producción frutícola? ¿De dónde hasta dónde ustedes? A ver, hoy día nuestro principal negocio es la fruta, la producción frutícola que hacemos desde Copiapó hasta San Vicente Tahuatahua, en varios lugares, en varios valles, y eso también hacemos toda la comercialización, mercado interno y la exportación a través de Subsole, y a su vez ese negocio nos ha quizás hecho incursionar en otros negocios como son el vivero, los cobertores plásticos, cosas que van muy relacionadas a mejorar nuestro propio negocio de la fruta. Perfecto. Y adicionalmente también participo en lo que es el riego tecnificado, también en Chile y en Perú. En eso está muy bien. ¿Y los pilares que te han conducido, Ricardo, como empresario, son los pilares fundamentales que de alguna manera muestran el sello de lo que ustedes son como empresarios agrícolas? ¿Cuáles dirías tú que son? A ver, quizá hay que hablar de, es más que un sello. Hoy día hemos trabajado con un modelo de negocio que nos ha ido bien, así como hay que estar muy abierto a que esto va cambiando. Este es un negocio muy dinámico y diría que esos pilares, me atrevo a decir que son primero la tecnología de punta, la innovación, el estar abierto al cambio. Esto uno piensa que es un negocio bastante estable y es muy lejos de eso, y administrar bien esos cambios, a tener una gestión de alto nivel, y gestión significa el mundo de la inversión, de la desinversión, del financiamiento, de la parte técnica. Te diría esos tres pilares: tecnología de punta, apertura al cambio y gestión. Por ahí me atrevería a decir que son pilares para que esto funcione, y como digo, hoy día nos ha funcionado y estamos siempre abiertos a que haya que hacer cambios porque esta es una industria extremadamente dinámica. Probablemente, Ricardo, lo que más visible, yo he tenido la oportunidad de conocer algunos de los campos de ustedes, es justamente la incorporación de tecnología, que realmente sorprende, maravilla en términos de la disposición de las plantaciones, el ordenamiento, la lógica que hay detrás, la incorporación del riego, incluso hoy día la incorporación de techos, que es casi como inaudito, pero como un campo agrícola, frutícola va a tener techo. Sí, va a tener techo. Me imagino que está pensado justamente en poder minimizar los riesgos climáticos. Correcto. Cuéntanos un poquito cuál ha sido la mirada que ustedes han tenido respecto de eso, de esa incorporación de tecnología hoy día disponible. Bueno, primero partimos de una base que confiamos mucho en este negocio. Hay mucha oportunidad en el negocio frutícola, pero por otro lado tenemos grandes riesgos como son los efectos climáticos, y hemos por lo tanto ido estudiando distintas tecnologías para disminuir los riesgos y a su vez para mejorar la producción. Y algunas de ellas son efectivamente los cobertores plásticos, que partimos hace unos 6, 7 años probando en uva de mesa. Hoy día ya los trabajamos a nivel, diría, industrial, en términos de tenemos volúmenes grandes bajo cobertores plásticos, buscando disminuir riesgos climáticos y a su vez también buscando mejoramientos de productividad.
Pero eso es un plástico de características muy particulares, sí, no es cualquier plástico. Ya. De hecho, este es un plástico, en el caso nuestro lo importamos de Italia, es un plástico que técnicamente deja pasar la luz exacta para la mejor para el mejor desarrollo de la planta. O sea, es un plástico con una apertura para que las cantidades de humedades que hay dentro de las plantaciones. O sea, hay una serie de análisis técnicos, pero al final el plástico hemos logrado disminuir riesgos de helada, riesgos de lluvia y a su vez mejorar la calidad de la fruta. Ese es un ejemplo, el cobertor plástico, pero también creo que es importante conversar y detallar otros, como por ejemplo las densidades en plantaciones, buscando apurar la rentabilidad del negocio, las variedades. Hoy día hay una serie de variedades y yo creo que un ejemplo muy concreto son las uvas de mesa, donde en Estados Unidos hoy prácticamente el 50% de la producción son con variedades nuevas que tienen alguna característica distinta. En Chile recién estamos en el 3-5%. En el caso nuestro hemos avanzado desde hace un tiempo en esto y hoy día tenemos, diría, el 20% de la producción en variedades nuevas, lo que es uva de mesa. Y otros ejemplos más, por ejemplo, lo último que hicimos el año pasado fue incorporar, en el caso de las paltas, plantas de osmosis, para mejorar la condición, la calidad del agua. A ver, explícanos qué es lo que es eso, ¿para qué efecto? ¿No? La palta tiene los paltos tienen un problema que son una baja de producción producto de aguas con contenido con sales. Yeah. La región metropolitana, llámese el río Mapocho, Maipo, tienen altos contenidos de sales y eso nos hace bajar la producción del palto en un 30, 40, 50%. Entonces, o esperamos que llueva, porque esto se ha producido en los últimos 5 o 6 años producto de la sequía. Entonces, la posibilidad de esperar que llueva y que acumulemos nieve suficiente para tener mejor contenido de agua. Acordémonos que, más bien explico, que el contenido de sales no es producto de que venga la lluvia o la nieve con sales, simplemente esto es la pasada de la ciudad. Yeah. Correcto. Entonces, por eso que cuando digo que nieve es que la nieve mejora la mezcla de agua y las sales son menores. Pero esto, bueno, veníamos viéndolo hace 5 o 6 años y empezamos a investigar la tecnología de la osmosis, una tecnología que está hace mucho tiempo. Hay ciudades en Chile que trabajan con esta tecnología, pero la quisimos aplicar a nivel agrícola. Y desde hace un año tenemos 3 plantas para 150 hectáreas funcionando en la zona metropolitana, donde básicamente lo que uno busca es sacar las sales del agua para regar con una agua sana para las plantas y de esa forma recuperar ese 30, 40 o hasta 50% de producción que hemos perdido producto de estas aguas. Sí, que notable. O sea, realmente le cambia la condición al agua de modo que el palto no sufra esa baja en el rendimiento. Absolutamente. Obviamente esto va de la mano de una inversión que hay que poder hacerla o hay que saber financiarla. Todas estas tecnologías tienen todo este lado positivo de mejoramiento de productividad, disminuir riesgos, pero tienen el lado de que hay que poder y hacer el financiamiento. Ricardo, y nos contaste que estaban ustedes desde Copiapó a San Vicente de Tahuatahua. ¿Por qué esa dispersión geográfica? ¿Es justamente para buscar el mejor lugar para determinado tipo de fruta y no poner cualquier cosa en cualquier parte? ¿También es una decisión importante? Absolutamente. En el caso nuestro, que tenemos una comercialización de por medio, buscamos diversificar los riesgos. Y no solo eso, sino que además poder estar en la ventana comercial a lo largo de la producción. Me explico. Uva de mesa, poder partir desde el inicio de Chile, que es Copiapó, y estar hasta el final, que es San Vicente, Tahuatahua, quizás un poco más al sur, uva de mesa. Es decir, buscamos poder dar un producto continuo dentro de lo que Chile produce, de principio a fin, y a su vez diversificar los riesgos, porque sabemos que aquí, así como caen algunas sequías, algunas heladas, diversificación de riesgo también es lo que buscamos. Perfecto. Ricardo, y ahora yendo un poquito a lo mejor al tema más de la gestión, porque todo lo que has comentado de dosis, compresión de tecnología requiere financiamiento. Y hay por ahí un dicho antiguo en el campo que tú lo debes conocer muy claramente, que el agricultor en general vive pobre y muere rico, porque en verdad de alguna manera está parado arriba de un tremendo patrimonio, pero en la caja diaria y obviamente esa capacidad de inversión para poder incorporar tecnología le cuesta mucho. ¿Qué modelos han seguido ustedes y qué alternativas ves tú en el mercado para poder acceder en fondo a los agricultores a este cambio tecnológico? Bueno, ese es un gran punto. Ese dicho yo también lo he escuchado siempre. Mi familia son varias generaciones agrícolas.
Y lo primero es estar abierto a los cambios a nivel incluso de propiedad. Cuando uno ve que primero parte de la base que el negocio es bueno, y esto de hacer este negocio con este nivel de tecnología, con estas herramientas, es mejor aún, es más seguro, pero luego necesito poder financiar eso. Muchas de estas tecnologías y estas plantaciones son más caras, se usan más recursos para la plantación que para el valor de la tierra. Y ahí lo que hemos hecho, y yo creo que hoy día está accesible porque hay posibilidades de hacerlo, es por la vía de entregar propiedad, asociarse con fondos que hoy día están dispuestos a financiar, más que a financiar, a invertir en la alimentación mundial. El concepto de un fondo, y no necesariamente estoy hablando de fondos nacionales, fondos extranjeros. Es más, creo que hay más demanda de fondos extranjeros por entrar en Chile que de fondos nacionales. Ellos quieren invertir en alimentación, en un bien que es la tierra, que es un bien escaso. Y de esa forma, entonces, lo que ellos buscan es gestores. Gestores porque ellos no son inversionistas que vengan a administrar los campos, simplemente son inversionistas capitalistas y necesitan gestores que también estén en la propiedad, gestores que mantengan que sepan hacer la pega, digamos. No solo que sepan, sino que también que asuman riesgo en propiedad. Y de esa forma hemos logrado hacer y desarrollar campos con la más alta tecnología de la mano de fondos que vienen a invertir y que confían en gestores que también este sistema te exige una gestión de alto estándar. Y no me refiero a la gestión técnica, yo creo que en Chile eso está muy bien. Me refiero muchas veces a la gestión administrativa, financiamiento, contabilidad, reportes, controles de gestión, plan de negocio, seguimiento de los planes de negocio. O sea, hay que entrar en ese mundo para estar en esta oportunidad. Yo encuentro que aquí hay una oportunidad para hacer. Entonces, cuando uno me dice, el agricultor vive rico, vive pobre y muere rico, sí, pero aquí hay oportunidades para dar un paso a entregar propiedad a cambio, obviamente, como quien dice lo de ser en chileno, pasar por caja, ¿no? Se puede pasar por caja, pero hay que estar dispuesto a hacer eso y después quedar en propiedad con un porcentaje menor a lo que uno tiene, pero en una agricultura de alto estándar, de alta tecnología y que es muy, muy rentable. Muchas veces es mejor, o de mirado al punto financiero, es más rentable ser dueño de un 20, un 30% de un fondo de muy buenos resultados que ser dueño del 100% en una agricultura que no es capaz de sustentar una alada o no es capaz de meter tecnologías que hoy día están disponibles. Ese es un poco el concepto. Ricardo, y en ese sentido, fondo, porque también me imagino esos fondos de inversión también quisieran, ojalá, por supuesto, tener este gestor que lleve a cabo el negocio, pero que minimizando los riesgos. Y hay riesgos que son evidentes, tú lo dices muy bien, fondo de la helada, una lluvia imprevista, una calidad de agua inadecuada, y que entonces, fondo, justamente por eso también hay una posibilidad hoy día que en la medida que hayan recursos frescos para poder invertir, hay tecnologías justamente para minimizar esos riesgos y poder entonces que el negocio después no tenga que el agricultor darle explicaciones, no, que mira que cayó la helada, no, que la lluvia me cayó en un momento inoportuno, así que no tengo producción, sino que en verdad hay elementos para, no sé, no eliminar, pero sí al menos minimizar ese riesgo. Así es. Yo creo que, primero, te voy a dar un tema, un punto. Muchas veces asociamos gestión con capital, es decir, aquí el gestor tiene que tener el capital, y muchas veces eso no es así. Pueden haber muy buenos gestores, pero que no tienen el capital suficiente para hacer esta agricultura más moderna. Por lo tanto, ahí viene la apertura de asociarse con gente con capital. Y por supuesto que ese fondo mira la rentabilidad, es una mirada mucho más financiera. Por lo tanto, hay que hacer esa agricultura disminuyendo al máximo los riesgos que hay. Y para eso existen estas herramientas. No nunca lo vas a disminuir al 100%, pero por supuesto poniendo un cobertor plástico que cuesta $16.000 más por hectárea. Es decir, casi vale más que la plantación. Pero bueno, ahí sí disminuiste el riesgo de lluvia, el riesgo de helada. Entonces, los fondos también vienen de la mano de hacer esta agricultura usando y aprovechando todas estas tecnologías. Perfecto. Sobre todo que por otro lado, en la otra punta, Ricardo, hay una enorme demanda de alimentos. O sea, yo creo que estos fondos, como dices tú muy bien, fondos que son muchos de ellos extranjeros, están viendo que a nivel mundial la demanda por alimentos sanos, de los cuales Chile ha demostrado ser capaz de producir por su clima y por sus empresarios agrícolas,
hay una enorme demanda y creciente demanda. Absolutamente, ese es el punto de partida. Es decir, los fondos entran a Chile, los fondos son financieros, entran a Chile porque ven un negocio. Y así como ven un negocio porque por la demanda de fruta, por la alimentación de la población. El poder adquisitivo aumenta, la población aumenta y por lo tanto hay que subir la cantidad de oferta de alimentos. Y a su vez ellos ven que esta inversión va de la mano de invertir en tierra, y que es también un bien escaso, que su valor es difícil que baje. Aquí hay un riesgo más bien en lo que uno hace sobre la tierra, pero en lo que es la tierra, ellos también ven tranquilidad en invertir en tierra. Perfecto. Ricardo, ¿y cómo ves, desde esa mirada, cómo ves tú la fruticultura nacional? ¿Cuáles son las brechas que tenemos que entonces empezar a avanzar justamente para poder seguir siendo el actor relevante que somos a nivel internacional? Claro, la agricultura, una mirada general, se va haciendo esta agricultura más moderna, que es la que yo creo que hay que ir en esa vía. Pero hay un tema también, Juan Pablo, de estar abierto, porque aquí se mezclan cosas. Hay una agricultura tradicional, ¿no es cierto? Y que es muy respetable, es una agricultura tradicional, familiar, por decirlo de alguna forma, romántica. Y yo estoy hablando quizás de una agricultura distinta, de mucho más profesionalismo, usando las tecnologías. Y efectivamente se empiezan a hacer brechas. Yo creo que aquí son como dos micros. Un productor puede tener una variedad Thompson plantada el año 80 y el fondo del lado puede tener una variedad Thompson, la misma Thompson, con patrones, con techo, y son dos negocios absolutamente distintos. El punto que no es fácil tampoco para los agricultores cambiarse a esta micro. Y no es que no quieran cambiarse, es que a veces no están los recursos para cambiarse, o a veces no está la apertura para ir a buscar un fondo o tenemos las líneas copadas de banco. O sea, yo creo que el agricultor quisiera cambiarse, pero es un proceso. Pero ahí podría uno empezar a hablar de más ayuda a asociatividad, porque eventualmente a lo mejor un pequeño o mediano agricultor no tiene esa capacidad y tocar una puerta a un fondo de inversión internacional. Pero sí, tal vez por el lado de la asociatividad, a través de, no sé, de una asociación gremial. Por supuesto, la asociatividad es una herramienta. Lo que pasa es que nuestra cultura también es una cultura muy individualista. Entonces, la palabra asociatividad, claro, suena bien, pero en la práctica no es fácil. Pero sí hay opciones de hacer alianzas. Para mí, en agricultores quizás más medianos no tienen la posibilidad de tocar estas puertas, pero sí hay alianzas productivas que se pueden hacer a veces con exportadoras, donde pueden tener acceso al menos a tecnología, a los mejores técnicos, incluso a buenas comercializaciones. Yo sé que no es simple dar el paso, pero sí hay posibilidades, alianzas, que es el camino en los casos que el volumen, porque aquí hay un tema de escala, obviamente hay un tema de escala. En el caso de la escala es mediana o chica, la vía va por la asociatividad, por las alianzas estratégicas, más que la asociatividad, que la veo compleja en nuestra cultura. Perfecto. Bueno, Ricardo, yo creo que rescatar, junto con agradecer el fondo tu participación hoy día, también rescatar lo que tú muy bien dijiste al principio, la apertura a la flexibilidad, a la apertura a los cambios, la apertura en definitiva, fondo, a acceder a aquellas oportunidades que nos está demostrando el mercado. Hay una enorme demanda por alimentos, particularmente por fruta a nivel mundial, y de alguna manera Fondo Chile tiene que seguir siendo el actor relevante que es, y para eso Fondo requiere también, entonces Fondo abrirse a estas alternativas y posibilidades, Fondo, de modo de seguir creciendo y desarrollándose. En nuestro caso, yo trabajo en mi familia. Esto de ingresar con fondos, de asociarse con un fondo, tampoco era una cosa tan simple en la mentalidad de nosotros. Pero tú ves que ahí hay una oportunidad. Y por eso creo que lo importante es tener esa apertura a cómo cambian los momentos, los tiempos y las necesidades y los negocios para dar esos pasos. Ese diría que es el punto primordial, apertura a los cambios. Está bien. Ricardo, muchas gracias, muy claras sus ideas y muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros. Gracias, Juan Pablo. Muy bien, amigos, finalizamos este primer bloque, vamos a una breve pausa y luego vamos a conversar del desarrollo de la palta aquí en nuestro país.
El enoturismo en Chile ha crecido más de un 21% en la última década, con más de 750.000 visitas a 95 viñas nacionales. Un turismo que no solo encanta a los chilenos, sino también a extranjeros, pues el 10% de quienes ingresaron al país en 2015 visitó una viña nacional. Muy bien, amigos, tal como anunciamos este segundo bloque, vamos a hablar del desarrollo del famoso cultivo de la palta que tanto hay que hablar en el país y a nivel mundial. Chile es sin duda un actor muy relevante. Para eso hemos invitado a un tremendo experto, Francisco Gardiazabal. Encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien, pues Francisco, la verdad que debo decir que nos conocemos hace muchos años. Francisco Gardiazabal, de alguna manera, no sé si te voy a nombrar padre de la palta o nieto de la palta, pero la verdad que ha estado involucrado, Francisco, muchos años. De alguna manera siento que ha sido responsable de todo el desarrollo enorme que ha tenido el cultivo aquí en Chile. ¿Por qué se ha dado esto, Francisco? ¿Cuáles han sido las características del país que ha permitido este desarrollo impresionante de un cultivo tan extraordinario como es la palta en Chile? Bueno, en el cultivo del palto hay tres factores fundamentales, que es suelo, clima y agua. Y realmente yo creo que los tres factores los tenemos en Chile. La palta es de un origen semitropical o subtropical. Nosotros tenemos un clima semitropical o subtropical frío, pero que se da con muy buenas condiciones el palto. Y quizás se ha debido también a un montón de tecnologías nuevas, como por ejemplo el riego presurizado, goteo, microaspersor, microjet, que ha permitido irse con cultivos hacia suelos de cerro o zonas de cerro que tienen mejor condición climática que los suelos planos, y eso ha permitido el desarrollar superficies mucho más grandes que en los planos y además con más seguridad en la producción. O sea, eso es muy interesante, Francisco. Cuéntanos por qué efectivamente cuando uno va a la carretera empieza a mirar paltos en los cerros. ¿Qué es lo que están buscando los agricultores en esa condición? Que por lo demás también tiene otras problemáticas, que es una cosecha más dificultosa, es el costo energético de llevar el agua hasta arriba. Pero ¿por qué busca? ¿Cuál es la condición favorable que hace que empecemos a explorar los cerros? Cuando a comienzos de los 80 se plantan los primeros cerros en Chile, se investiga una serie de frutales, no solo el palto, sino que se pusieron chirimullos, limones, naranjas, lúcumos en cerro, y realmente al final el que predominó y el que mejor funciona es el palto. ¿Y por qué funciona mejor el palto? Porque prácticamente nosotros no tenemos plagas, y al no tener plagas no hay que hacer pulverizaciones, y eso era mucho más fácil de realizar que en el caso de los cítricos, que hay que hacer varias pulverizaciones y por lo tanto se dificulta a nivel de cerro, o en el caso del chirimullo, que hay que hacer polinización flor a flor, y en los cerros es mucho más difícil que en el plano. Eso hace que prácticamente el palto se desarrolle muy bien en cerro, y hasta el día de hoy lejos es el mejor tipo de cultivo que tenemos en cerro. Pero entonces de fondo era una búsqueda de una mejor temperatura, una mejor condición climática. Indudablemente, indudablemente. Lo que nosotros queremos en el caso del palto, como buen frutal de hoja persistente, es decir, que tiene hojas durante todo el año, si tenemos una helada, vamos a perder la producción de ese año y vamos a perder la producción del próximo año porque se hielan las flores. Ese es el punto uno. Y el punto dos es que hemos visto que a medida que uno se eleva en el cerro, las producciones son más altas. Y eso es porque en el momento de la floración tiene mejores temperaturas para cuaja. Y al tener mejores temperaturas de cuaja, mientras más arriba en el cerro, mejor es la situación y más productivo. Perfecto. Indudablemente que eso significa un costo también más alto. El costo del agua no deja de ser alto, el costo de la energía, de llevar el agua arriba de los cerros, pero hoy día tenemos cultivos más o menos a 500, 520 metros sobre la fuente de agua en los cerros, lo que significa o lo que el productor tiene que pagar por la energía alrededor de $2.500 por hectárea al año. Perfecto.
Francisco, pero de alguna manera cuando uno habla y estamos, mientras conversamos, viendo fotografías maravillosas de paltos y de flores y qué sé yo, realmente son espectaculares. Pero Francisco, quisiera preguntarte, cuando uno habla de paltos en Chile, la verdad que en realidad más que palto tiene que hablar de Hass. Hay una suerte de monocultivo, eso es a tu juicio, es un riesgo. Me impresiona porque de alguna manera, he tenido oportunidad de conversar con muchos productores de distintos tipos de frutas aquí y hablan del desarrollo varietal, de que se buscan nuevas características y nuevos colores, más sabor, tamaño, una infinidad de características que se buscan a través del desarrollo de varietal. Pero aquí en palto es como un mundo al revés, digamos. Es más bien un monocultivo en Chile de palta Hass, que ha ido conquistando distintos mercados. ¿Por qué se da eso? Bueno, no solo en Chile. La Hass mundialmente es la variedad y todo el desarrollo de nuevas variedades va orientado a tener una fruta parecida a la Hass. Y la Hass es muy curiosa porque aparece en California, Mr. Rudolf Hass, el dueño de una plantación. En esa época se ponían los portainjertos en el campo y una vez que estos portainjertos estaban aptos, se injertaban. En ese tiempo se injertaba con fuerte. Fuerte era la gran variedad. La gente consumía paltas verdes y no paltas negras. Las paltas negras en Chile pasó lo mismo, se daban a los chanchos, ¿no es cierto? Y las paltas verdes era la que consumía el ser humano. Y bueno, resultó que un árbol, o varios árboles, pero uno de ellos no resultó la injertación. Se volvió a injertar al año siguiente, por esa casualidad de la vida tampoco resultó la injertación, quedó como portainjerto y todo el resto del huerto era fuerte. Y cuando él ve que dan unas paltas negras en otra época, no le interesa y va a cortar el árbol y sus hijos le dicen: pero papá, tenemos palta en otra época del año, podemos comer paltas en otra época. Y él, un poco a regañadientes, accede, ¿no es cierto? Y esa es la Hass. Y la Hass en realidad reúne las condiciones de muchas variedades, no siendo la mejor en cada cosa. Por ejemplo, si uno va al sabor, la Hass es rica, pero la de Granol, por ejemplo, es muchísimo más rica, ¿no es cierto? O la Gwen es mucho más rica que la Hass. Tiene buena vida de post cosecha. Hay variedades hoy día que pueden tener mucho mejor vida de post cosecha, pero no tienen las otras características de Hass, y por lo tanto uno va viendo que esta reúne las condiciones generales que hace que el cultivo del Hass predomine en todas las zonas palteras del mundo, no solamente en Chile. Eso ha sido tan impresionante, Francisco. Yo recuerdo hace no demasiados años atrás que en Europa básicamente se comía palta verde y hoy día está totalmente desplazada. No sé si todavía se consumirá, me imagino, algo de palta verde, pero el consumo de la palta tipo Hass ha sido notable el crecimiento. Lo mismo está ocurriendo, me imagino, entiendo. ¿Qué pasa con la entrada en China? ¿Cómo lo ves tú a ese respecto? Bueno, Europa fue un consumidor de paltas verdes porque su principal proveedor era Israel, y Israel hacía muchísimo cultivo de paltas verdes porque la Hass, al tener exceso de calor, daba calibres chicos, no era tan buena productora, entonces ellos no les interesaba la Hass, mandaban paltas verdes y Europa consumía palta verde. Pero cuando tú vas al supermercado y ves, ¿no es cierto?, que toda la gente toquetea la fruta y toquetea las paltas, ¿no es cierto?, para ver si están maduras, para llevárselas, en fin, o para cuántos días más. Una palta verde termina en una palta ajada, cansada, es una palta que se ve fea. La palta Hass, como es negra, está igual de cansada, igual de toqueteada. Exacto, pero resulta que como es negra no se nota. Y eso ha hecho un cambio, pero tremendo, a nivel de supermercado. Bueno, y hoy día los supermercados ya te ofrecen palta que están listas para ser consumidas en el día o 2 días después, o qué sé yo. ¿Y cómo es el caso de China? En el caso de China es un caso muy interesante. En realidad China podría ser un productor de palta y va a ser a futuro un productor de paltas importante. Ellos tienen todas las zonas climáticas del mundo, pero nunca han tenido el cultivo del palto porque el palto es originario de América y por lo tanto nunca llegó a China. Pero todos estos nuevos empresarios que salen de China, todos los administrativos o la gente importante que sale de China y va a Occidente y consume palta, le interesa. Y por lo tanto empezó a haber una demanda en China que, en la medida que se vaya conociendo, esa demanda va a ser enorme. Es muy interesante para nosotros la entrada a China con la palta Hass.
Francisco, quiero traerte de vuelta al campo. Tú has sido un estudioso del cultivo y hoy día estamos de alguna manera u otra demandados, complicados por el tema hídrico, la disponibilidad de agua. Y el palto es un consumidor importante de agua. ¿Hay investigación al respecto? ¿Hay investigación en fondo que tenía a lo mejor un porte injerto, un patrón que sea menos demandante de agua? ¿Qué estás pensando? ¿Hacia dónde deberíamos evolucionar a ese respecto para hacernos cargo de una realidad que es más estructural que coyuntural? Bueno, si uno se fija, Chile llegó a tener 39.000 hectáreas y hoy día estamos posiblemente en 27, 29.000 hectáreas. Y la gran mayoría de esas hectáreas que hoy día no existen son las hectáreas que estaban en zonas donde la sequía golpeó muy fuerte, como es el Valle de Petorca, de la Ligua y también de la Aconcagua. Y realmente ahí hay un punto que es lamentable y que significa la no construcción de embalse. Hace muchos años que el Aconcagua pide un embalse, quizás ya estamos hace 70, 80 años pidiendo un embalse, nunca se ha concretado y la verdad de las cosas es que tampoco se visualiza mucho un embalse en el Aconcagua. Los 6 años de sequía que pasamos deberían haber sido 0 años de sequía, porque todos los inviernos que tuvimos sequía se botó en el mar posiblemente 160 o 200 millones de metros cúbicos que si hubiesen estado embalsados habríamos tenido un pasar perfectamente. Ahora, el cultivo del palto, por supuesto que demanda de agua. Todas las investigaciones que hemos hecho significan o que uno baja la producción o que baja el calibre si uno empieza a restringir el agua. Y lo que están haciendo hoy día los productores es irse a otras zonas donde haya mejor cantidad de agua o mejor seguridad de agua. Pero que arriesga temas de helada eventualmente. Bueno, si uno ve en el contexto mundial, ¿no es cierto?, en que estamos metidos nosotros en el palto, y uno ve que más o menos debe haber hoy día unos 5.000 millones de kilos que se consumen en el mundo, si uno toma los últimos 20 años, el cultivo del palto en el mundo ha crecido cerca de un 140%. Wow. Pero el consumo ha crecido un 500% en Estados Unidos y más de un 300% en Europa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el consumo mundial crece a 2 dígitos y la producción crece a 1 dígito. En otras palabras, faltan paltas en el mundo. Hay una tremenda oportunidad para Chile y realmente los productores, al encontrarse sin tener la cantidad suficiente de agua, se está yendo a otras zonas. La zona del área metropolitana o regadas por el Maipo y el Mapocho, como bien lo dijo Ricardo Aristía en la entrevista anterior, tienen problemas de salinidad y la gente se está desplazando hacia la 6ª región en zonas que realmente tengan mejor calidad de agua que el Maipo y el Mapocho, pero además una seguridad de agua. En los cerros se ha visto y ya hay varios estudios de temperatura. Las temperaturas son adecuadas en cuanto a que no hay riesgo de helada y que las temperaturas de cuaja son buenas y por lo tanto este cultivo del palto se va a ir desplazando hacia el sur. O sea, debería seguir creciendo entonces las plantaciones, pero más bien hacia la zona centro-sur, digamos. Exactamente. Y ahí, volviendo un poquito al tema de la comercialización, Francisco, Chile es un tremendo consumidor de palta y la verdad que en un principio, como ha sido en general toda la fruticultura nacional, se orientó a la exportación, pero la verdad que la demanda, entiendo, en el país es tan fuerte que hace que los productores finalmente vendan una producción bastante relevante en el mercado interno. ¿Eso también tiene un crecimiento tan impresionante como el que has comentado? Claro, es decir, si uno se fija que nosotros éramos consumidores hace 20 o 30 años atrás de 1 o 2 kilos per cápita y hoy día estamos depende de la estadística que se tome, pero alrededor de 5 o 6 kilos por habitante año, significa un tremendo crecimiento. Y esto sucede prácticamente también en todos los países productores de palta. En la medida que hay palta en el país y hay disponibilidad, la gente es mucho más, yo diría que está más en contacto con el cultivo, está más en contacto con la fruta y tiende a consumir más. Si uno se fija, ¿cuál es el principal país consumidor de paltas hoy día? Es México. Y México
tiene una cantidad de hectáreas. Si nosotros estamos hablando de nuestras 27 o 29 mil hectáreas, México debe estar en 160.000 hectáreas. Wow. Ya es un país que produce como el 50% de la producción mundial y también tiene un consumo de 7 o 8 kilos por habitante año. Estados Unidos, lo que recién conversábamos, productor de palta con una cantidad de kilos por persona también muy importante. Y además también es un cultivo, o sea, el fruto tiene además cualidades nutracéuticas notables, o sea, realmente es muy positivo consumir palta, ¿eh? Bueno, en este momento hay varios estudios que se están haciendo en Estados Unidos que realmente llaman mucho la atención, porque ya se sabe que es bueno para el corazón, que baja el colesterol malo, que sube el colesterol bueno, pero ahí, por ejemplo, para la diabetes se ve que es un producto súper interesante, se ve que para la vista también es muy interesante, y se están haciendo estudios en distintos centros en Estados Unidos. Si la mejor zona o el mejor hospital de Estados Unidos que trabaja en diabetes está en Illinois, ahí se están haciendo los ensayos. Si está en la vista en otro estado, ahí se están haciendo los ensayos. Y realmente cuando se entreguen todas estas investigaciones, los resultados de todas estas investigaciones, el consumo de palta va a pegar un nuevo salto. Y la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar la fruta? Mira, el desafío que hay ahí. Francisco, si bien te invité para hablar de palto, pero la verdad que me estaba recordando y no puedo dejar de preguntarte, hace un par de semanas tuvimos aquí a un fruticultor que tú conoces muy bien, Benjamín García Huidobro, y que habló de este descubrimiento que hizo de esta Benjamín antes, que dijo, oye, otros pusieron como que se llamaba Benjamín, pero bueno, ya está. Este descubrimiento varietal que hizo y que comentó justamente en el programa que tú habías sido bastante responsable o corresponsable de seguir adelante. Pues yo le decía, claro, uno es observar este árbol distinto, esta fruta distinta, y otro es persistir, y 10 años se demoró, entiendo, en llegar a la variedad. ¿Ves tú ahí también un desafío en Chile, este tremendo país fruticultor, de que en definitiva, de fondo, podamos también generar más desarrollo varietal, y ya no solamente árboles de palto, sino también, o limones, sino también de otros frutos cítricos o de otras especies? Por supuesto, y en el caso de la palta, por ejemplo, así como don Benja observó estos árboles, ¿no es cierto?, y llegamos al Benjamín Andes como la mejor variedad de todo lo que él tenía, lo mismo hemos encontrado en palta. Hoy día tenemos 2 variedades de palta que se llaman Flavia y Eugenín, 2 variedades muy interesantes que producen en distintas épocas, calibres muy grandes, y que hoy día ya se ha entregado a muchos productores para que las prueben ellos. Ya están patentadas en Chile, en Estados Unidos, en Australia, en varias partes del mundo, para tener nuevas variedades, absolutamente. Y mira, yo creo que hay que meterse en ese rubro muy, muy importante. Interesante. Francisco, la verdad que te quiero agradecer por la conversación de hoy día, agradecer además a nombre de muchos agricultores por el trabajo que ustedes han realizado de hace muchos años desde la universidad y luego como consultor privado. La verdad que lo reconozco y creo que es importante decirlo, fondo el esfuerzo que tú particularmente has hecho, y sin duda tú y un equipo humano importante que hay detrás tuyo. Así que muy agradecido y felicitaciones por todo lo realizado. Muchas gracias, Juan Pablo. Lo último que quisiera decir es que efectivamente detrás nuestro en Gama hay un equipo, somos 8 ingenieros agrónomos que estamos trabajando en esta área, más un ingeniero comercial que nos lleva un poco la parte de las platas, y es el conjunto y el trabajar en equipo lo que logra estos frutos. Estupendo, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, amigos, con esto finalizamos este segundo bloque, vamos a una breve pausa y luego vamos a volver a hablar de ajos y cebollas. Miren qué interesante. Chile posee más de 16 millones de hectáreas de bosques, de los cuales 13,6 son bosques nativos y el resto formaciones mixtas y bosques plantados. La industria mueve más de 6.000 millones de dólares anuales en exportaciones.
bien, amigos, este tercer bloque, tal como anunciamos, vamos a hablar de ajos y cebollas, tremendos cultivos, y para eso vamos a invitar a un tremendo agricultor de Chiñihue, don Enrique Enríquez. Encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros, Enrique. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, pues bien interesado de conocer y que tú nos cuentes al público de lo que es el cultivo del ajo y la cebolla. Tú estás en la zona de Chiñihue. ¿Dónde queda Chiñihue, Enrique? En la comuna del Monte. En la comuna del Monte. Sí, en la parte agrícola hacia la costa. Ahí está. ¿Y por qué producir ajo y cebollas ahí en esa zona? ¿Qué hay por un tema de clima, un tema de tipo de suelo? Las dos cosas, suelo y clima. Es una zona típica de ajo y cebolla. Hay muy buenos suelos gruesos, que las cebollas se dan de buena calidad, el ajo igual. O sea, ¿cuáles son esas características que tenéis que buscar un productor para producir ajo o cebolla? ¿Qué tipo de suelo realmente? Para el ajo, un suelo arcilloso, bien grueso, con harta humedad, para que se dé con un bonito color y un buen peso, porque el ajo se exporta. Claro. Entonces tiene que salir con buena calidad. Y la cebolla necesita un suelo un poquito más liviano, pero bien parecido al ajo. Son como bien parecidos los suelos. Perfecto. Y entonces en esa zona están esos suelos. Ahora, esos suelos arcillosos, gruesos, son suelos complicados. No cualquiera se pone a cultivar en ese tipo de suelo. Sí, hay que tener buen ojo para no meterse antes de tiempo a trabajar y echar a perder la tierra, pero ya uno con los años va aprendiendo a manejarlo. A domesticar esas greas negras complicadas. Sí, exacto. Y son, entiendo, además muy fértiles esos suelos oscuros, arcillosos oscuros. Sí, son muy fértiles. Hay diferentes suelos en el monte, pero las tierras negras, arcillosas, la cantidad de kilos por hectárea que usted saca son mayores a las tierras muy arenosas o muy delgadas. ¿Y por qué, Enrique, se te ocurre meterte este rubro de ajo y cebolla? ¿Tú tienes como familia, tienes una cultura agrícola o es una cuestión tuya nada más? Mire, le cuento del principio. Bueno, cuéntame más. Ahí nos estamos dando fotografía mientras tú estás conversando de Chiñihue y tus cultivos, maravillosos se ven. Cuando fue la reforma agraria en los 70, varias personas recibieron terreno. Ajá. Ya, mi familia, en ese tiempo ellos abrían cerco en el río, que eran tierras de nadie que se abrían pedazos y sembraban. Perfecto. Y cuando esas personas recibieron las tierras, después con los años empezaron a arrendar. Entonces mis tíos, algunos de ellos empezaron a arrendar terreno y daban en media. Ya. Y ahí entré yo. Perfecto. Yo de chico, porque allá en el campo antes a los 10 años usted estaba trabajando, estudiaba y trabajaba, por lo menos en mi familia. Y empezaron a sembrar a media y ahí empecé yo. Y mis tíos, desde que yo los conozco, siempre ajo y cebolla. Y era un cultivo rentable, por eso es añero, pero si usted hace las cosas bien es rentable. Y ahí yo empecé con ellos a sembrar a media, fui creciendo, después ya empecé a arrendar solo y así he ido creciendo. ¿Y cómo, Enrique? Porque además en la fotografía que estoy viendo veo mucha maquinaria, tecnología, y el propio campo. ¿Dónde salen los recursos para poder llegar a esa superficie y hacer todo ese cultivo con la tecnología que ahí se ve? Mire, todo fue lento. Yo fui creciendo de a poco y llegué a un momento que, como tuve un freno, o sea, ya no podía seguir avanzando. Entonces tuve que recurrir al banco. En el Banco Estado me acerqué para solicitar. Ahí te ayudaron. Sí, porque con la falta de personas para trabajar en el campo, había que entrar a mecanizarse. Y como las máquinas son caras, a un agricultor como yo, que partió de cero, muy difícil mecanizarse. Y entonces recurrí al banco y tuve las puertas abiertas y me financiaron mis máquinas. Después hasta compré tierra por intermedio del Banco Estado. Mira, qué bueno. Sí. O sea, realmente te pegaron un buen apoyo para salir adelante. Es como un salto, porque usted solo llega hasta cierto nivel y de ahí como que no avanza. Con las máquinas, la ayuda del banco, da un salto. Es lento, pero se da. Enrique, y me comentaba a fondo ahí el tema de la cebolla. Y yo tengo así una impresión de que las cebollas son
añera, como decías tú, fondo permanente, son medias pateadoras, que no hay precio para poder venderla. ¿Qué ha pasado en el mercado? ¿Eso se ha ido estabilizando? ¿Está un poquito hoy día más tranquilo? ¿O igual de repente hay unos años espectaculares y otros años que son un desastre? Está un poco más tranquilo. ¿Y por qué? ¿Qué Por ha pasado? el libre comercio. Ahora... por la exportación. Por la exportación. Si no hay exportación, sería eso que sube y baja. Pero como hay exportación, siempre hay un mercado afuera no tan caro, pero que está dispuesto a comprar cebolla. Entonces, si aquí está muy bajo el precio, usted puede salir afuera, por lo menos recupera la inversión o gana un poquito, pero está mucho más... Y también, por la misma exportación, también pueden traer de afuera. Claro. Entonces tampoco el precio se escapa como antiguamente, que se puede ir demasiado a las nubes. Perfecto. De repente sube, pero se regula. O sea, se ha generado un negocio un poquito más estable. Más tranquilo. Y ahí depende entonces mucho de la producción por hectárea, cuando tiene un buen rendimiento. Eso, hay que tener buenos rindes. Si usted trabaja bien, se tecnifica y trabaja con buenos rindes, debiera pasar todos los años más o menos bien. En los malos, por último, recupera el capital y en los buenos gana. Una persona que trabaja mal, pierde mucho en los malos y empata en los buenos. O sea, no hay que trabajar bien. Mejor que se salga, tecnología. Hablaste del tema de mano de obra. ¿Es una problemática? Entiendo que esto es un cultivo de alta demanda de personal en las limpias, el control de maleza, en la misma cosecha, ¿o eso ya se ha ido mecanizando? Se ha ido mecanizando. Hace 4 o 3 años comenzó a faltar mucha mano de obra y el agricultor, yo encuentro en el nivel que estoy yo, les cuesta innovar. Pero como no había gente, tuvimos que vernos obligados a traer máquinas de afuera para cosechar ajo, para sembrar cebolla, y con eso hemos ido solucionando el problema de la falta de mano de obra. Perfecto. En parte se ha solucionado, que las máquinas sí ayudan. Enrique, y una problemática que es bastante también recurrente, que es el tema comercial. ¿Cómo haces tú la comercialización? ¿Este es un producto que tú lo vendes en el mercado interno o lo exportas? ¿Y a través de qué canales lo logras realizar? La cebolla y bueno, papa que hago un poco, eso lo vendo en los valledor. Por lo general tengo una parte que la vendo al valledor y otra clientes de Valparaíso y Viña del Mar, Ya. Que son fieles, que ya tengo como 15 años con ellos trabajando. Y rara vez exporto, porque como que yo siembro una cantidad calzada para mis clientes de los valledor y mis clientes del puerto. Perfecto. Y el ajo lo exporto a través de una exportadora. Ajá. De hecho, ahora están faenando mi ajo. ¿Y eso se va a qué países? A México. Llevan a Brasil, a veces a España, pero México es el comprador más fuerte y serio, por lo que me dice la persona, el exportador, dice que México son serios para trabajar. Entonces él trabaja tranquilo y nosotros también, porque esperamos el retorno. Está bien, está bien. Así que ha sido un negocio bien sustentable. Y de hecho, me comentabas antes de iniciar la entrevista, Enrique, que estás pensando en moverte a otro rubro, a frutícola, a fondo, incluso pensando, y de acuerdo a lo que conversamos con el entrevistado anterior, fondo, metiéndote en el mundo de las paltas, ¿parece? Sí, hace 4 años atrás, empecé a probar con las paltas. Ya. Me tiré más o menos firme, también tuve que recurrir al banco. Hice una plantación de 7 hectáreas de palta. ¿Y eso en plano, en cerro? En plano, Ya. pero en un sector de Chiñihue que no hela, es muy poca la helada, o sea, casi mínima, no afecta al palto. Ya, Y puse 7 hectáreas que ahora entraron en producción. ya. Y que también vendí un contenedor que se fue a Estados Unidos, también a través de un intermediario, de una exportadora. Perfecto. Y ahora ya voy a crecer, voy a poner 4 más y voy a entrar en los limones también. Adiós, ya. Es que eso, la hortaliza... ¿Qué estás buscando con esa diversificación, Enrique? En los árboles, mi vejez. Tener algo que pueda dominar más fácil, porque la hortaliza es mucho vértigo. Usted cosecha, tiene que mover tierra, volver a sembrar y mucho vértigo, y igual se necesitan muchas personas. Perfecto. Mira, qué interesante. Sí. La verdad, Enrique, creo que ha sido sin duda súper interesante y un agrado poder conocerte, un agricultor, además emprendedor, que incorpora tecnología, que busca a fondo cómo diversificarse en su rubro, y la verdad que cuando
pase por ahí. Voy a pasar por Chiñihue cuando que paso muchas veces por ahí a conocer tus plantaciones y tus cultivos. Encantado que pase. Allá va a ver cómo lo trabajamos. Muy bien. Muy bien, amigos, con esto finalizamos el programa de hoy. Lo dejo como siempre invitados a un nuevo capítulo de Agenda Agrícola la próxima semana aquí en CNN Chile.